En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Para eso vamos a preguntar a Guillermo Molinari, que ya está con nosotros, que sabe bien de qué ala viene, porque no tiene pelos en la lengua. Guillermo es una persona que siempre ha dicho las cosas y pone el punto donde tiene que poner y la puntería clara. Viene del magisterio. Guillermo ha sido ex viceministro, pero también hay que decirlo, fue el que paró la huelga cuando el señor Idelbessler, que curiosamente me sorprende, diga ahora que está bien los aumentos y todo, el populismo, y qué pasó con la carrera pública magisterial que él instauró. Pero bueno, la gente tiene derecho a cambiar de opinión y se entiende, más aún. Guillermo, ¿cómo estás? Y la primera pregunta que te hago, ¿de qué ala viene Patricia Correa, la nueva ministra de Educación? Más allá que deseamos que haga muy buena gestión. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gustavo? Un gusto saludar a toda la audiencia de RCR. Bueno, primero creo que cuando me preguntas cómo estoy, yo bastante preocupado por la situación del país, ¿no? Y sobre todo por la educación de nuestros estudiantes, no solo en el nivel de la educación básica, sino también en la educación técnica y la educación superior, que con estas situaciones todo se complica más. Pero cuando me preguntas de qué ala viene Patricia, el sector de educación ya nos conocemos todos, ¿no es cierto? Ella ha formado parte siempre del grupo que en los que han estado en el Consejo como asesores en el Consejo Nacional. Está Martín Vega, está Ricardo Cuenca, ha estado Patricia Salas, y entonces ya ustedes conocen a qué política responde y tendrá que responder en su gestión. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, en este momento en Huampaní se están reuniendo un grupo de docentes que parecen que son del FENATE, ¿no es cierto?, para supuestamente, bajo el conocimiento de quien es el presidente de Huampaní, el señor César Eusebio Padilla, se están reuniendo para tomar Lima, dice. Eso es preocupante. Todos sabemos cómo se ha infiltrado el sector de educación. El tema en el sector de educación ya no solo es un tema pedagógico, ya no solo es un tema financiero, ya no solo es un tema de infraestructura, es un tema ideológico y político. Ya es hora que nos demos cuenta de ello. Y lógicamente algunos sectores han permitido con sus actuares y sus discursos, ¿no?, que por ejemplo no se aborde el tema del terrorismo directamente desde las escuelas, como deberíamos haberlo hecho. Hoy introducir el tema de género. Seguramente que ahora nuevamente entraremos en ese circuito y en ese parafraseo, ¿no es cierto?, en esa narrativa. Esa narrativa es la que nos ha hecho daño a nuestras generaciones y las generaciones que se están formando. Entonces, tenemos que tener claro que el tema en educación también es un fenómeno ideológico y político que está atentando contra el desarrollo de la carrera pública magisterial, que está atentando contra el buen manejo financiero, económico, que sea efectivo, que dé resultados, que está atentando contra el desarrollo de un currículum que no llega a consolidarse y que quedó desfasado el proyecto educativo nacional porque fue aprobado antes de la pandemia. O sea, ni siquiera contiene este proyecto educativo nacional aquellos retos que ahora y desafíos que tenemos con la educación. Totalmente, Guillermo. Y voy a secundar lo que tú estás diciendo con dos tweets que hizo la hoy ministra de Educación, Patricia Correa. Yo le deseo lo mejor de los éxitos en la gestión, pero tiene que acordarse de dónde viene. O Patricia Andrade, ex viceministra de Educación, una persona tecnócrata, por supuesto, nadie discute, nadie está diciendo otra cosa, pero ella viene, Patricia Andrade, viene trabajando desde la época de Humala, fue viceministra, en la época de Vizcarra, me parece, o Sagasti, estuvo ahí, ¿no? Y Foro Educativo celebra, ¿no?, la llegada de Patricia Correa, que es una persona que tiene conocimientos regionales, cierto, ha sido jefa
pero llama la atención, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ¿no? Se conoce el sector y Patricia saluda, ¿por qué saludará? Pues bueno, ¿y quién da el link, el like y quiero resumir, Martín Vegas, ex viceministro de Gestión Pedagógica, también del Minedu, y él estuvo en la época de Humala. Lo hemos invitado acá, él maneja el proyecto Horizonte, que es muy exitoso desde UNESCO. Y la UNESCO también ha celebrado, porque lógico, el Ministerio de Educación ha representado un gran presupuesto también para estas organizaciones. Pero voy a seguir la siguiente, por favor. Patricia Correa también, ella pertenecía a un movimiento para gobernarnos mejor, se llama. Y para gobernarnos mejor, queridos amigos, está detrás de este grupo, que es totalmente válido, el señor Nieto Montesinos. Entonces, digamos las cosas como son. O sea, si a ti, yo no puedo negar, por ejemplo, que tú, en su momento, Guillermo Molinari tuvo cercanía a Alianza para el Progreso. Y nadie dice que no. Es válido. ¿Por qué no? O yo tuve cercanía a Fuerza Popular. Porque es válido. Yo lo que único que digo es que no escondan eso. Ahora ya no quieren decir nada, ahora sí, un sector está contento de que sea ella. Yo espero que haga una buena gestión. Pero el tema ideológico me queda claro, porque Patricia ya lo anunció en el anterior tuit. Es una mujer progénero. Y yo sé que es un tema que no importa, a lo mejor en este momento dada la crisis, y lo valoro y lo respeto. Pero no hemos hablado de género durante los últimos 20 años, no hemos hablado de terrorismo durante estos últimos 20, 30 años, como tú dices bien, Guillermo, y hoy las consecuencias que tenemos es por no decir la verdad en nuestros textos escolares, en nuestra currícula, y decir las cosas claras, sin ofender a nadie, y respetando las opiniones de otros, pero decir la verdad. La verdad no ofende. Entonces, ella es Patricia Correa. Ojalá que le vaya bien. Ojalá. No sabemos si van a mantener a los viceministros. Vamos a ver. En enero, quisiera en marzo, si llega a marzo, Dios mediante, esperemos que así sea, veremos cuántas consultorías salen. Ahí nos daremos cuenta de la ejecución presupuestal, si realmente es amor al chancho o al chicharrón. Entonces, sobre eso, ¿qué piensa Guillermo? En ese marco, Gustavo, y tomando las palabras del congresista Alex Paredes, ¿no? Yo creo que lo primero que va a tener que enfrentar es y atender es el frente interno, ¿no? Porque el frente interno está cargado con todo el personal que ha ido ingresando de la gestión del señor Serna. Y entonces ese frente interno no es proclive al nuevo grupo que está entrando. O sea, a algunos no les gustará lo que digo, pero me tiene sin cuidado, porque esa es la realidad. Uno tiene que, en la gestión, no solo es una cuestión de orden técnico, es una cuestión de orden político también, ¿cierto? Y el ministro es esencialmente político, es el que tiene que mirar y que tiene que ver cómo se plasma en la realidad. Y son sus viceministros los operativos, junto con sus directores generales y sus directores de línea, los que hacen y lo que plasman para que esas políticas sean efectivas. Ese es el esquema con el que uno tiene que entrar a la gestión pública y tenerlo muy claro. Y entonces en estos momentos tendrá que cambiar viceministros, ministros, me imagino yo, ¿no? Tendrá que mirar qué es lo que tiene preparado para el próximo año, cuáles han sido las últimas normas que se han dictado para la gestión del año 2023. ¿Qué hacemos con esta nueva coyuntura? En estos momentos tenemos varias regiones en situación de emergencia. La pregunta es, ¿se están tomando alguna medida para el caso de los estudiantes? ¿Cómo van a concluir sus estudios los chicos de la educación básica? ¿Qué medidas se están tomando para que no se vean afectados por todos estos movimientos? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar hacia el próximo año? ¿Cuál es el plan mínimo que se tiene para el próximo año, sabiendo de que la presidenta ha anunciado que sí está dispuesta a que hayan unas nuevas elecciones y por lo tanto la gestión, si es que fuera así, duraría aproximadamente 1 año, 4 meses o 6 meses y punto, ¿no es cierto? Todos deseamos que sea una buena gestión y todos apuntamos y todos estamos deseosos. Más allá de los halagos, más allá de quienes comienzan a aplaudir, ¿no? Cuando todavía no hay resultados de ninguna gestión. O sea, esperemos que las cosas salgan bien.
Totalmente, yo deseo la verdad, porque más allá que discrepemos o no con ella, ideológicamente particularmente soy equidistante a lo que ella piensa, y eso hay que decirlo, es un sector donde yo he estado y tú estás, y diferenciamos, pero la tolerancia también respeta, y el respeto implica que ella pueda ejecutar, y ejecutar buenas políticas públicas. Y en ese sentido, sí me gustaría preguntarte, lo primero que le viene es el frente magisterial. Le va a tocar negociar con el SUTEP, con el FENATEP, con el CIMA. ¿Cómo va a poder manejar ese tema? Porque ahí señores, ahí la carne viene con hueso, como dicen. La cosa es bien dura. El ministro Serna era de una ala de estas, era desvinculado al FENATEP, tenía él su postura ideológica, gremial, ¿no? Del sindicato. Ella no tiene a ningunos. ¿Con quién va a irse? ¿Y cuál es la consecuencia de que se vaya con uno? Porque ahí tienes un frente importante, lo que acabas de decir, Guillermo. Docentes. ¿Cómo va a trabajar el tema de docentes? Y te dejo la siguiente pregunta. ¿Qué debería trabajar en educación superior? Porque también es otro tema abandonado. Los institutos tecnológicos, los superiores, los pedagógicos. Ya no hablo de las universidades. ¿Qué es lo que debería tocar Patricia Correa en este momento en el sector de educación? Bueno, el tema magisterial es un tema delicado, es un tema que hay que saberlo abordar. Las normas conducen a que tú tienes que dialogar con el sindicato que mayor población de sindicalistas tiene. Eso no quita de que negocies con los otros dos sindicatos. El tema está en que también hay algunas aspiraciones y algunos deseos de conquistar lo que es la derrama, ¿no? Gran lío que abrió el señor Serna, gran problema que abrió con los maestros, y que a mí me asombra que no se haya dado ninguna solución hasta el momento respecto a eso desde el Congreso. El otro tema, como tú lo preguntas, es el de la educación superior, ¿eh? Y la educación superior técnica y la superior pedagógica creo que ha sido abandonada en los últimos años, ¿no? El tema de la formación de formadores ha sido muy descuidado. Yo a veces tengo reuniones con docentes de institutos, ¿no? Y veo que están tan alejados, por ejemplo, del conocimiento actual de enfoques emergentes que se están introduciendo dentro del trabajo académico, ¿no? Y no solo eso, sino que cómo articular la teoría con la práctica. Y ese articular la teoría con la práctica nos lleva a ir mirando, por ejemplo, solo en el área tecnológica, las pocas alianzas estratégicas que se tienen de los institutos tecnológicos con las empresas, con la industria, ¿no? Todo el sector de producción del país, porque ahí es donde va a recalar, ¿no? Es ahí donde va a caer esa mano de obra, esa mano preparada, ese profesional altamente capacitado. Entonces, yo lo que veo es que al no tener y haberse descuidado en los últimos años estas políticas, difícil y complejamente vamos a tener un avance y un desarrollo que acompaña al desarrollo del país, al desarrollo económico del país y al desarrollo de la producción. La educación es el único medio que te va a permitir el crecimiento económico y social de una nación. Como digo yo, esto ya viene de años diciéndose en el mundo internacionalmente. Y entonces, si no ponemos énfasis en ello, fuera de que el tema a nivel de educación superior universitaria, también, pues, ¿no es cierto?, tan golpeado, en estos momentos la SUNEDO hace lo que cree y lo que le viene en gana, discúlpenme la expresión, pero es la verdad, ¿no? Quiere licenciar a quienes ellos quieren y no licencian a quienes lo solicitan. Entonces, tenemos ahí un gran problema, ¿eh? O sea, y con más de 140.000 o cerca de 180.000 profesionales que abandonaron sus estudios y hasta ahora no pueden reincorporarse para poder concluir sus carreras. Ok, Guillermo, entonces tenemos una situación compleja, particular en el sector. Tenemos por el lado universitario, técnico, lo que has mencionado, y tenemos el tema magisterial. Ahora, creo yo, no sé qué opinas tú, y esa es la última pregunta que te dejo. Debería haber una evaluación de las famosas competencias adquiridas o no adquiridas por los estudiantes en medio de esta pandemia. Y esa evaluación debería ser transparentada a toda la población.
y a ver si en los últimos 20 años, que estos señores que han trabajado en el Ministerio de Educación por años, han conseguido los resultados que dicen haber conseguido. ¿No crees que en aras de la transparencia y la gobernabilidad que tanto se invoca hoy, deberían hacerlo? Mira, Gustavo, creo que hay suficientes referentes como para poder hacer esa evaluación, ¿no? Muestral, si tú quieres, porque esos referentes están en las evaluaciones de los años anteriores. Yo cuando tengo que hacer una propuesta, reviso todo digamos, el histórico de una región o el histórico de una localidad o de un ámbito donde queremos hacer una intervención, y ese histórico te sirve como línea base, ¿no? Esa línea base te va a permitir ir determinando y comparando si o si te estancaste, o si te retrocediste, o si has avanzado, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos referentes muy importantes. No quiere decir que durante todos estos últimos 20 años nunca hemos avanzado nada. Sí avanzamos, pero bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, ha habido coincidencia y cuando se ha articulado bien el trabajo y los estudiantes han recibido todos sus recursos, todos sus materiales, se ha capacitado a los maestros, se han visto los ámbitos educativos, y entonces comienzas a darte cuenta de que eso comienza a impactar de manera positiva los resultados de aprendizaje y los logros de aprendizaje, y comienzas a subir en esos aprendizajes, y entonces cuando vienen no solo las pruebas nacionales, sino las pruebas internacionales, hay una muestra de nuestros estudiantes en lo que son capaces de hacer. Y nuestros chicos son muy buenos. Totalmente. No es por nada que estén saliendo fuera del país, aun cuando no se hacen las evaluaciones nacionales, y ganen concursos, ¿no? Mundiales todavía, ¿no es cierto? En matemáticas, en ciencia, y tengamos chicos que tienen niveles bastante altos. Pero quien ha podido defender eso y esos niveles, aun cuando les duele a algunos, ha sido la actividad privada. Totalmente. Porque la pública ha ido decayendo cada vez más, ¿no es cierto? Entonces creo que la gran responsabilidad de un ministro de Educación se centra precisamente en la educación pública y tratando de aprovechar lo máximo que puede aportar la actividad privada en la educación. Perfecto, Guillermo, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo programa. De todas maneras, a ver qué avances han tenido en el sector. Un fuerte abrazo, Guillermo. Claro, un fuerte abrazo, cuídate. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.